Entonces mi libro es una realidad, porque yo sí pasé por un sótano donde casi pierdo la vida. Yo lo sé. Estuve encerrado cuando me nombraron, fui posesionado por una mujer valiosa y valiente como Cynthia Viteri. Increíble, ¿no? Bueno, estamos acá al aire en Radio Fuego 106.5. El doctor Alfredo Palacio, ex presidente del Ecuador, está con nosotros, él es cardiólogo, y siempre un gusto, doctor Palacio, poder estar con usted. Vamos a tratar un tema que, pues, que tiene un nombre, bueno, un poco, no sé, sugerente puede ser, un libro que usted lanzó y que se llama El Sótano. Cuéntenos por qué ese nombre y de qué trata el libro. Bienvenido, señor presidente. Muchísimas gracias, querida Mariela. Querida, te digo porque quiero mucho a tu familia, desde tu padre, que es mi colega, Sí. desde tu hermano, que es mi colega, pero soy más contemporáneo con tu padre. Un poquito. Un poquito, él es un poquito mayor que yo, pero contemporáneos, y es Claro. una persona que fue ministro de Salud también, como lo fui yo, y entonces alguien a quien estimo muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, siempre, siempre, y Elena Kokovic, que siempre me lo recuerda usted, así que cuando hay Mi reuniones en Bahía, secretaria, sí, mi usted secretaria temas preferida. de conversación siempre en excelentes términos como lo que siempre usted ha sido. Yo creo que hay una cosa importante dentro de la vida de un hombre, doctor, y es el haber sido honrado y sabio. Eso te da una buena tercera y cuarta edad. Y eso es algo que lamentablemente no siempre se goza, ¿no? De lo que no siempre se goza. Sí, excepto que no quiero llegar a la quinta, no quiero. Sí, pero usted está gozando de una buena vida, está escribiendo libros, está teniendo, bueno, como mi papá también, mi papá está en Bahía encerrado, pero en paz, con tranquilidad. Y eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, y veo que muchos deberíamos vernos en esos espejos para llevar una vida recta, buena, y poder tener una cuarta y quinta edad de esa manera. Cuénteme de su libro que se llama El Sol. De Leonardo debes estar tú siempre muy orgulloso, como él de ti. Vamos a ver. Sí. Porque yo ahora te sorprendo, estoy trabajando en Manaví, Yo lo sé, en Manta, usted me en dijo. Manta. Sí, Sí, y tengo un proyecto de investigación con un grupo de gente muy importante y tengo muy buenos colaboradores. Y entonces estoy trabajando, imagínate, un alumno mío discípulo mío en mi instituto de cardiología, él quiso emularlo, hizo un instituto y me superó largo, hasta el punto que ahora llegó a contratarme para que yo haga investigación en bello. su instituto donde está haciendo muchísimo de una Ajá, manera muy inteligente y eficiente. Entonces yo estoy allá y feliz de la vida. Trabajo solo 4 días a la semana, lunes a jueves. Y claro. yo estoy feliz y afortunadamente no tengo control, no puedo escribir mis proyectos de investigación y mis libros. El libro al que te refieres, mi querida Mariela, es este. Linda, linda portada. El sótano del poder oculto sobre gobierno de las naciones. Wow. Sí, y mira que Teorías conspirativas. sí, 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 lo es. Y fíjate que la portada grafica mucho eso. Una mano que maneja como titiritero al grupo que somos nosotros. Esto, y no nos damos cuenta. ¿Y de quién es esa mano, doctor? No sabemos. Un poder oculto, invisible pero tangible. Esto te recuerda un poco, usted que es una mujer instruida, a Platón, la caverna de Platón. Allá estábamos todos nosotros parados mirando las sombras, creyendo que las sombras eran la realidad. Y en realidad eran sombras que se proyectaban de una luz, de una fogata que venía atrás. Hasta que uno se le ocurrió mirar hacia atrás y descubrir que la realidad era otra. Eso intenta mi libro, realmente eso. Entonces mi libro es una realidad, porque yo sí pasé por un sótano donde casi pierdo la vida. Yo lo sé. Estuve encerrado cuando me nombraron, fui posesionado por una mujer valiosa y valiente como Cynthia Viteri. Increíble, ¿no? Sí, fui posesionado por ella
Ella terminó con la cabeza rota y ensangrentada. En el hospital, operada, Sí, claro. sí es. Yo lo sé. Y luego de eso ya finalmente pude posesionarme, tomé las riendas de la nación e hice lo que yo quería hacer. Siendo un médico puro como es tu padre, como es tu hermano, y no perteneciendo a ningún partido político ni obedeciendo con consignas, hice lo que yo creí que tenía que hacer. Fíjate, Mariela, yo llegué a la política solo por una razón. No es que no sea político, descubrí que sí soy un político. Como Aristóteles decía, el hombre es un animal político, sí lo soy. Porque hablar de política es hablar de salud, es hablar de política, solo que al más alto nivel. Y entonces me di cuenta que cuando regresé a Estados Unidos y empecé a hacer una cardiología del más alto nivel, con altísima excelencia, pero se convirtió finalmente en una cosa elitista, porque podía llegar solamente a un grupo de gente mínimo, aunque creé un servicio social para gente pobre y que además me servía para investigación, aún así era una cosa muy pequeñita. Y me di cuenta que la salud, Mariela, necesita dos parámetros. Una coordenada horizontal, que es la cobertura de la población, debe llegar al 100%. Y acá la excelencia. Teníamos una altísima excelencia en mi instituto, pero una población pequeñísima. En general, el país tenía un 20% de cobertura declarada, que son los seguros, IES, ISFA, ISPOL y los seguros privados. 25%, tal vez, pero hay que llegar al 100%, pero con altísima excelencia, es decir, aquí arriba. En ese momento me di cuenta que ya estaba hablando de política, porque tenía que cambiar políticas. Entonces empecé con mi gente del instituto, que me ayudaba a ver pacientes. Con ellos empecé a crear un concepto de un nuevo Sistema Nacional de Salud, porque el nuestro ya era inservible, era el Aseguramiento Universal de Salud. Y esto hace que, mira, siendo yo un hombre con una tendencia muy de izquierda, ser llamado por un hombre inteligente de derecha, como era Sisto Durán Ballén, claro, y llamarme a ser ministro de Salud para empezar a hacer esta transformación. Y entonces allí realmente empezó todo. Empezó luego, en el año 93, entonces. Sí, 95. 95. Ok. Justo la guerra. Nos paró la guerra, porque Sisto y Alberto Dajic habían conseguido una muy buena recuperación económica y por eso me llamaron. Y cuando yo me negaba, porque obviamente, igual que tu padre y tu hermano, vivo de mis pacientes, vivo de atender pacientes. Alejarme de ellos es alejarme de mi fuente nutricia y de las necesidades que ellos tienen de mí. Pero finalmente me convencieron y me dijeron, es que queremos cambiar la salud y usted está hablando de ellos en los periódicos, venga, no sea cobarde, algo así. Entonces me fui a hacer esto y allí empezó todo. Logramos cambiar la ley del Sistema Nacional de Salud. No lo logré yo como son estas cosas, pero sí un ministro subsiguiente muy aliado mío que fue Guillermo Guáñez, a quien ya lo perdimos. Así es. Pero logramos cambiar el sistema. Eso ya permitía hablar del aseguramiento de salud. Y seguía hablándolo. Cuando seguía hablando, entonces vino la invitación a participar en las elecciones como vicepresidente y mi condición fue aseguramiento de salud, para lo cual necesitaba no el ministerio, necesitaba todo el sistema de salud. Y así se me prometió. Yo creo que eso nos dio el triunfo. Obviamente que Gutiérrez había demostrado una actitud muy valiente contra la situación de finales de siglo, Maguad y todo lo que venía pasando. Pero yo creo que fue... Era su momento, ¿no? Sí, estaba en la cumbre de la ola. Claro, pero, a veces los planetas se alinean, ¿no? Sí, pero no podía
renunciar a su figura de sargentón. Y mi mandil blanco le dio el equilibrio que necesitaba y mi propuesta, que dijeron los movimientos sociales, era lo que necesitaban, mi propuesta de aseguramiento de salud, nos dio el triunfo. En primera vuelta ganamos primer lugar. Sí, sí, por supuesto. Entonces, empecé a tratar esto. Pero cuando llegué, primera sesión de gabinete, la sorpresa fue que no había cómo apoyarme. Y entonces, mi discusión, no había dinero. Y entonces empecé a volar a Washington, a hablar con Monte, con el Banco Mundial, con la Organización Mundial de la Salud, y que me dieron apoyo y me dieron dinero. Y yo contraté con eso a una universidad que fue Johns Hopkins, que es la que mejor ha cambiado los sistemas de salud de este país, de este mundo. Y empecé a progresar en eso. Pero en las sesiones de gabinete tenía esta discusión claramente ideológica, Mariela. Y era, decía el ministro de Economía, vicepresidente, nosotros no podemos apoyar su concepto de aseguramiento de salud, universal de salud hasta que no tengamos un florecimiento económico. Entonces le vamos a derramar todo el dinero. Casi era contundente lo que me estaba diciendo. No había plata ahora. Pero mi respuesta también fue contundente. Le dije, ministro, con un hombre ignorante, enfermo y no protegido, jamás tendrás un florecimiento económico. Por lo tanto, tienes que invertir en el hombre para conseguir el florecimiento. He ahí una discusión inteligente entre dos tendencias inteligentes. Yo me considero de izquierda, pero estoy convencido que una verdadera democracia necesita de las dos tendencias. Las dos se van complementando la una a la otra. La una va propiciando cambios y a veces se vuelven muy vertiginosos y la otra tiene que frenar, decir, no, calma, ese cambio que hicimos vamos a asentarlo bien y cuando estemos asentados seguimos con los cambios. Verdadera democracia. ¿Y qué pasó? ¿Usted pudo desarrollar ese sueño que había comenzado pues ya hace algunas décadas, pues como vicepresidente y también como presidente, aportando a la salud pública? Bueno, pude aportarlo en parte, aunque después me lo desbarataron y te voy a contar eso. Pero lo más importante es que cuando me decían no tenemos florecimiento económico, se me despertó una chispa a mí. Y era, no tenemos florecimiento económico. Este país que desde chiquito yo oí hablar de los gran cacao, claro, y del café, y en esa época ya el banano, y luego venían los camarones y venía el petróleo, y es un país que no tiene el florecimiento económico. No, aquí está pasando algo. Claro. Y entonces descubrí, Mariela, algo increíble, increíble. No lo has oído, lo vas a oír ahora. Los contratos petroleros que habíamos firmado de participación eran 82% para las transnacionales, claro, 18% para el Ecuador. Por supuesto. Me dieron, la Universidad Católica me daba un doctorado de esos, y en mi discurso encontré que estaba en la mesa directiva sentada alguien que fue rector de la Católica y es un gran profesor y académico y político, el doctor Vladimiro Álvarez, que alguna vez en una campaña hizo famosa la palabra... ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Le dije, doctor Álvarez, ya sé dónde está la plata. Obviamente le hablé de estos contratos petroleros y era vicepresidente, por primera vez empezó a conocerse esto. Obviamente lo cambié cuando empecé a denunciarlo dentro de las sesiones de gabinete, hasta que Mariela dejaron de invitarme, ya no me invitaban más. Entonces tuve que ir afuera a decir, rectifique, señor presidente, o algo así, hasta que se sucedió el cambio y tuve que asumir la presidencia. No era una opción, Mariela, era una obligación. Tenía que hacerlo.
Tenía Bueno, que, también ese es el papel constitucional de vicepresidente de la República, claro, reemplazar al presidente en el caso de que él ya no esté. Esa es óyeme, su principal función, ¿no? había dado una conferencia, se había muerto un gran médico guayaquileño que era Alfonso Roldós Garcés, y Ujú. yo tenía que regresar al cementerio a decir unas palabras. Pero tenía una conferencia de prensa en Ciespal, internacional, y fui, pero allí me dijeron, oye, ya llegaron los macheteros, te están buscando, tuve que salir disparado de allí. Me fui a buscar un avión para irme a Guayaquil, en la base aérea militar, en general Coronel Barreiro, ahora es general. Y allí me quedé esperando un avión hasta que llegó la llamada de los diputados, primero Antonio Pozo, luego inclusive Mariela, no se vaya, por favor no se vaya porque ya no hay militares, ya no hay policías y nos van a masacrar. Estaban sesionando en el Banco Central porque el Congreso se había quemado, ¿te acuerdas? Y entonces tuve que quedarme esperando. Y cuando me llaman, venga que lo queremos posicionar porque el hombre ya está saliendo en un helicóptero, etcétera. Claro. Y yo llamé al comando conjunto, espérenme allá, no se aparecieron. Solo, con dos amigos, un par de guardias, llegué, una mujer valientísima, Cintia Viteri, era vicepresidenta encargada y ella me posicionó como presidente. Yo, pues obviamente, en Ciespal, ellos creían que yo seguía en Ciespal y me fueron a buscar allá. Obviamente emocionado empecé a dar un discurso hasta que empecé a recibir codazos de Mariela, como diciendo acaba, De Cintia, ya, porque algo estaba pasando. Y claro. efectivamente empezaban a rodearnos. Tuve que dar una rueda de prensa, salí, vi unas 50 personas que estaban fuera todos. Te recuerdo, el presidente había terminado con su segundo Corte Suprema de Justicia que había nombrado. Primero fue la Pichicorte, ahora había nombrado otro. Tenía que terminarlo. Los terminó. Es decir, no había Corte Suprema de Justicia. Estábamos solamente el Congreso y yo. Uno de los momentos más delicados del Ecuador. Muy delicado. Muy Y esta delicado. gente afuera que me pedía fuera todo, es decir, que mande a su casa a los presidentes. Era una trampa. Me quedaba yo solito. Y si estaba yo solito, sin apoyo de nadie, era un dictador que no duraba 24 horas. Claro, Esos así es. fueron los momentos más críticos. Terminé en un sótano, por eso el libro se llama El sótano. Entonces, el sótano es, en primer lugar, una realidad, pero también es una metáfora, Claro. porque nosotros vivimos aquí en un sótano sin saber. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía de estos contratos petroleros ignominiosos que tenían a nuestras escuelitas rurales sin piso, en la tierra, sin puertas, sin techo, hospitales desabastecidos? ¿Dónde estaba la plata de Vladimiro Álvarez? Allí estaba, pero esa era la realidad. Entonces, también era una metáfora, porque nosotros vivíamos en este sótano con esta mano que nos manejaba. Los escándalos de corrupción que ahora descubrimos del levante de mucha gente, es gente que se está llevando las propinas. Aún la del presidente es propina. El verdadero levante, el verdadero robo viene de más arriba, de un control extraterrestre que nos domina y que se nos lleva la sangre, la linfa y todo Pero, nuestro pero a mí me tristeza. parece eso como una historia sumamente increíble. O Sí, sea, que un extraterrestre literal se lleva el dinero, o sea, se lleva la plata, eso lo sabe Vladimiro. O sea, sí. claro, Bueno, te digo extraterrestre por lo invisible, okay. pero no Porque no es intangible, literal, es metafórico. es metafórico. Como es el libro, es una metáfora también. Es una realidad, pero es una metáfora. Más o menos como te decía hace un rato, la caverna de Platón. Estás Claro. sentado en la caverna y estás mirando las figuras, las sombras allá y crees que esa es la realidad. Pero usted habiendo estado dentro del gobierno, dentro de los servicios secretos inclusive que se manejan en los gobiernos, ¿no pudo averiguar quién era esa mano, quién fue esa mano, o teniendo los contactos que usted tiene,
no está en el libro quién podría ser esa mano, que es una mano que probablemente sea de otro país o sea de un orden pues mundial, no lo sabemos porque hay muchas teorías conspirativas en relación a eso, ¿no? Mariela, es un orden mundial, no son los gobiernos. En ese momento sí era un gobierno, el gobierno de Bush, pero no es Estados Unidos. Estados Unidos es un país hermano, maravilloso, como lo digo en el libro. Admiro el país, admiro Estados Unidos, donde yo me eduqué, donde yo hice mis posgrados, donde ejercen mis hijos, Claro. mis nietos están aprendiendo. Es decir, Estados Unidos es mi segundo país. Admiro el Estados Unidos de Jefferson, de Martin Luther King. Admiro el Estados Unidos de sus mujeres como diosas, de sus universidades donde yo me formé. ¿Y quién es su candidato? ¿Quién es su candidato el 3 de noviembre? Mi candidato, no, en este instante no puede ser Trump. No me convence mucho el demócrata, pero hay que votar por el demócrata. Sí, ¿le Sí, parece? me parece. Y en Estados Unidos te encuentras, toda mi familia que vive allá está con los demócratas, pero encuentras muchos ecuatorianos favorables a Trump, lo cual no lo entiendo realmente. No lo entiendo. Pero Doctor, ¿usted cree que el COVID también es parte de un orden mundial? ¿Es una conspiración? ¿Usted cree que podría ser así como se ve tanto en Internet? O sea, ¿usted también es partidario de esa teoría conspirativa? por lo menos una consecuencia, poniéndolo en lo local, si habría estado funcionando mi aseguramiento universal de salud, que es un sistema piramidal cuya base es la asistencia primaria de salud, esta epidemia en Ecuador no habría pasado de la segunda fase. Igualmente, si la Organización Mundial de la Salud no estuviera manejada por las transnacionales farmacéuticas y no obedecieran a lo que Bush defendía en peleas conmigo, propiedad intelectual, las discusiones con Bush eran dos para el Tratado de Libre Comercio, arroz y propiedad intelectual. Arroz, porque puedes imaginarte que Estados Unidos me echan la culpa a mí de haber derrotado el Tratado de Libre Comercio. Mira, Estados Unidos nos obligaba a nosotros, productores de arroz, exportadores de arroz, nos obligaba a comprar una cuota de arroz de Estados Unidos. Inconcebible. Y yo planteé, para seguir en el Tratado de Libre Comercio, en la discusión, tenemos que tocar dos temas. Arroz, agricultura, porque además eran lácteos, carne y otras cosas. Y propiedad intelectual. La propiedad intelectual habían cambiado el GATT por el OPC. Y el OPC trataba de crear más años de patencia para las transnacionales. De 15 años pasaban a 20, 25 años con una serie de cosas. Y entonces esto encarecía la medicina. En este momento, usted lo sabe, un hombre de la tercera edad, créeme, gasta más plata en medicamentos que en la comida. Por supuesto. Doctor, ¿qué fue lo que usted creó dentro de su gobierno como presidente en salud y le desbarataron? Bueno, me di cuenta que después de lo que me decía el ministro, para que funcione mi aseguramiento de salud tenía que conseguir plata. Y para eso peleé por los contratos que te acabo de decir, y esto representó el primer año 2.000 millones, los siguientes 3 años 14.000 millones por encima del presupuesto, puestos en un fideicomiso que era solamente para nuevas formas de energía, salud, educación, investigación científica. Pero Eso era para el aseguramiento de salud. Okay. Y el aseguramiento de salud lo empecé en 3 ciudades, por convenio con el alcalde Nebot, con el alcalde Moncayo en Quito y el alcalde Cabrera en Cuenca. Y empezó. Llegamos a tener casi un millón de afiliados. Casi 1 millón. Y solo empezábamos.
Y eso es lo que quedó en marcha, pero mi gobierno fueron solo 20 meses. Lo dejé en marcha. Cuando vino la transmisión de mando, que yo tenía que entregarle el gobierno a quien fue mi ministro, Correa, lo hizo de equipo, lo hicimos de equipo a equipo, pero también de persona a persona. Yo le entregué dos cosas importantes. Una cosa importante fue nuestro problema de las fronteras con Colombia, que estaba muy delicada en ese momento con Álvaro Uribe, y el problema del aseguramiento universal de salud. Tú sabes que yo soy un profesor de tiza y pizarrón. A mi ministro yo lo sentaba allí, ponía mi pizarrón, mi tiza, y diga, esto es el aseguramiento universal de salud y eso tienes que seguir. Y le decía a Correa, no vas a ser ministro de salud, ministro de economía, vas a ser el tesorero del AUS, del aseguramiento universal de salud. Entonces lo dejé en marcha en las tres ciudades. Pero luego de eso, y te puedo hablar un poco más del aseguramiento si gustas. Dejó en marcha ese seguro que usted había creado en las tres ciudades. Sí. Era un seguro parecido al Obamacare, una cosa así. O sea, un seguro aparte del IES y de todos los otros seguros privados y públicos que pueden haber habido. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Se llama AUS o ProAUS, quinto seguro. Era IES, que incluía el Seguro Social Campesino, que es una demagogia. ISFA, ISPOL, seguros privados, y el AUS para los pobres. Para estos era el trabajador o alguien que compraba una prima de seguro. El pobre no compraba, tenía que cumplir medicina preventiva. Por ejemplo, desde lo más joven, la chiquilla que empezaba ya a tener relaciones sexuales, ya tenía que ser su papá Nicolau. Y eso la acreditaba para tener AUS. Pero el momento en que le hacía el papá Nicolau, estabas ahorrando plata, porque ibas a evitar que esa chica tenga embarazos complicados o que tenga cáncer. El proyecto era muy bueno. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? Bueno, lo hice yo en 20 meses y empezó a trabajar en las tres ciudades con 1 millón de personas y entregado con trabajo de John Hopkins, porque él fue el que me hizo el trabajo. Y se lo entregué al presidente Correa. Al presidente Correa se lo expliqué cuando fue ministro y el momento que yo le entregaba las cosas. Y me dijo que sí, lo iban a seguir adelante. Pero luego se peleó con Nebot y todo se fue al diablo. Lo terminaron y se terminó en todas las ciudades. Okay. Pero sobre eso hay que insistir. Con el AUS, esta epidemia habría sido una cosa muy distinta. Bueno, entonces quiere decir que usted va a votar por alguien que tenga en su gobierno un doctor. No necesariamente, porque un doctor puede estar lejos de la realidad y no conocer de lo que se trata. No lo sé. Yo no veo una propuesta clara. Necesitamos propuestas claras no solamente en salud, sino en producción. Necesitamos fomentar nuestra riqueza. Necesitamos fomentar la riqueza de nuestros mares, de nuestra tierra, y no lo estamos haciendo, no estamos industrializando eso. Es decir, los gobiernos viven de espaldas a la academia, a las universidades. Y en las universidades es donde puedes crear tú la forma en que vas a industrializar el aguacate o el banano, y entonces vas a aumentar las fuentes de riqueza. No seguir utilizando el petróleo, pero el petróleo sí necesita ser mejor industrializado, pero crear nuevas formas de energía que inclusive puedas exportar. Pero necesitas de la academia, necesitas de los pensadores. Claro que necesitas de filósofos también. Necesitamos ahora ser una generación desde mi edad, luego de su edad, hasta llegar a tus hijos, pero ser una pirámide como generación para poder trabajar con el músculo de la juventud y la experiencia que viene de arriba. No basta con que de alguna parte sea un médico para sacar adelante. No, necesitamos esa pirámide. Doctor, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero me encanta, como siempre, haber compartido con usted, el doctor Alfredo Palacio, ex presidente y vicepresidente de la República. Señor presidente, gracias por haber estado con nosotros. Su libro, El Sótano, ¿dónde lo conseguimos? Bueno, por el momento ya está en Amazon. Ya lo puedes bajar.
con precio de $6.99 digital. Y pronto estará también en físico por parte del propio Amazon al precio de $14.99 y luego en algunas librerías que todavía no me han dicho cuáles serán. Bueno, en todo caso, pues qué bueno que haya tenido otro hijo, porque realmente pues dar a luz un libro también es maravilloso. Usted ha cumplido muchas cosas en la vida, ha sido un gran privilegiado y un bendecido por Dios. Que así siga siendo, doctor Palacios, y que Muchas siga gracias, querido Mariela. aporte de su parte al Ecuador entero. Saludos a toda la familia de mi parte. Igual a su familia, a Tamarito también. Un abrazo, bye. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Los teatros llenos